Dominicana de La Asociación Dominicana de Alzheimer agradece su presencia en esta noche porque hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Roberto Ventura, quien nos acompaña desde el Uruguay y que nos hablará de esa conexión que hay entre la música, el cerebro y la memoria. El doctor Ventura es médico, neurólogo, psiquiatra y neuropsicólogo. Es docente de la Universidad de Uruguay en la Escuela de Medicina en el Departamento de Neuropsicología. Él es fundador y primer presidente de la Asociación Uruguaya de Alzheimer y similares. También es miembro de la Asociación Iberoamericana de Alzheimer. En este momento ostenta el puesto de ser miembro del comité científico. Y también es asesor de la Asociación Mundial de Alzheimer. No hay que tener tanto preámbulo para decirles a ustedes que lo que vamos a aprender esta noche es sumamente importante para el tratamiento de nuestros pacientes con Alzheimer. Así es que, bienvenido, doctor Roberto Ventura, y ustedes y nosotros aprovechemos al máximo su disertación. El escenario es suyo. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. ¿Se escucha bien el audio? Sí, muy bien. Se escucha bien, perfecto. Bueno, una vez más, agradezco esta invitación de poder compartir el conocimiento y las experiencias en este campo tan vasto que es el tema de la demencia, ¿sí? Y de una de las enfermedades más frecuentes, que es la enfermedad de Alzheimer, con todos sus síntomas y signos que presenta. Este desafío de diagnosticar y tratar este tipo de pacientes, por supuesto, siempre debe incorporar a la familia, ya sea en la parte diagnóstica como en la parte de manejo terapéutico. El tema que nos maneja, que nos trae hoy, es la importancia que tiene la experiencia de la música en las personas y sobre todo en estos pacientes. Porque la música, a través de un procesamiento cerebral no muy bien conocido todavía, pero vamos a explorarlo un poco, puede modificar el comportamiento, la emoción de todos, pero en estos pacientes de alguna manera estimula una serie de memorias que parecían perdidas y sin embargo se recuperan dando felicidad a los pacientes. La presentación de hoy nos trae, a ver si, ¿cómo es esto? Está congelada la imagen, ¿no? Estoy tratando de cambiar de diapositivo, a ver si acá tampoco. Ahí. Bueno, esta presentación, lo que ven acá es un cerebro humano. Son las vías que conectan las diferentes partes del cerebro, vías que se le sacó la corteza cerebral y están conectando alrededor de 86 mil millones de neuronas como tiene nuestro sistema nervioso central, dando origen a las capacidades cognitivas y comportamentales. Estas vías hacen que el individuo se relacione con el medio, se pueda emocionar, se pueda estructurar un comportamiento social. Y cuando estas vías de alguna manera se enferman o se destruyen, el comportamiento y la intelectualidad o cognición de las personas se modifican menos. Va entrando en esas fases que llamamos demencia. Este cerebro, que es muy complejo, es parte de un desarrollo increíble, donde tenemos zonas especializadas en este cerebro para recepcionar el medio ambiente y también ejecutar y programar conductas. Hace muchos años, alguien se refería a la música como una cosa extraña, casi diría un milagro, y está a mitad de camino entre el pensamiento y el fenómeno, el espíritu y la materia, suerte de nebuloso mediador, igual y distinto a cada cosa mediada, espíritu que requiere manifestación en el tiempo y materia, que no requiere espacio. No sabemos qué es, decía Henry Heiner por ahí por el 1800, 1800 y algo. Se la quería definir y todavía daba una definición muy difícil de entender, pero reflejaba una experiencia muy particular.
Podemos decir que la música es el arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal, atendiendo a las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo. Y puede ser producido con la voz humana, con instrumentos musicales. Y como bien se puede decir, es un conjunto de sonidos y de silencios que hablan también los silencios dentro de esa melodía, que se utilizan para crear una melodía que cobre vida cuando el autor o el compositor o la sociedad evidencian que se creó algo con significado. Es el arte entonces de combinar los sonidos y los silencios creados por la voz humana, por los instrumentos musicales, de suerte que produzcan de alguna manera conmover la sensibilidad de las personas, ponerlos tristes, alegres. No sé si sale bien la imagen ahí en la pantalla, pero hay una parte de las neurociencias que se dedica a estudiar este tema. La neuropsicología es en la parte o el sector de las neurociencias que estudia la relación entre la mente y el cerebro, entre las capacidades intelectuales y comportamentales y el cerebro. Y dentro de esta neurociencia hay una parte que se dedica al estudio de la música, llamada neuropsicología de la música. En Uruguay, la neuropsicología es un espacio muy transitado ya desde el ámbito médico, desde el Instituto de Neurología. Uruguay fue el primer país de Sudamérica, de Latinoamérica, que creó el grupo interdisciplinario que trabajaba en este tema. Así que la neuropsicología de la música estudia el desempeño normal y el desempeño patológico de las personas con respecto a la música. ¿Cómo se llama la alteración del desempeño musical de las personas? Cuando antes rendían mejor y ahora no. Se llaman amusias. Las amusias son las alteraciones del procesamiento musical en las personas que no saben ya ejecutar un instrumento o no reconocen las melodías o parte de esto tan complejo que es la música como estilos, ritmos, ¿verdad? Así tenemos, debido a lesiones cerebrales, amusias expresivas y otras receptivas. Las expresivas son expresar el arte de la música, ya sea mediante instrumentos, mediante la voz humana. Y las amusias receptivas es la alteración del reconocimiento de los sonidos, de esa secuencia de sonidos y silencios que en un momento tuvieron un significado especial y que emocionaban a las personas. Y ahora una lesión cerebral justamente alteró eso. También hay amusias que tienen que ver con esa capacidad de poder crear de alguna manera una expresión determinada para emocionar al otro. Emociones expresadas o emociones inducidas también en el otro. La teoría de la mente, que es una capacidad que tenemos los seres humanos, en algunos más desarrollados que en otros, de alguna manera nos puede hacer conocer o sentir lo que puede estar sintiendo el otro o lo que puede estar pensando el otro. El cerebro humano tiene esa capacidad y pienso que en la música también se utiliza para emocionar al público. Saber de qué forma se puede emocionar positivamente o transmitir el sentimiento que el director quiera o el músico hacia una población que escuche y recibe esa melodía. Explorando el cerebro humano, nos damos cuenta de su complejidad y quiero que miren esto. El cerebro humano es muy diferente al resto de los seres vivos. Tiene lenguaje gramatical y sobre todo esto que llamamos teoría de la mente, que es la capacidad de poder conocer o intuir de alguna manera lo que está pensando o sintiendo el otro. Así tenemos de alguna manera esa experiencia en lo cognitivo, en lo emocional. Fíjense el cerebro humano cuando están recién nacidos abajo y cómo cuando se desarrollan en el adulto arriba van aumentando las zonas que están en amarillo. Esas zonas que están en amarillo son zonas de la corteza cerebral dedicadas a esto que llamamos inteligencia o de alguna manera experiencias y procesamientos intelectuales muy complejos. Manejo del tiempo, manejo del lenguaje y manejo de la programación de lo que queremos hacer. El cerebro, si entramos en él, está lleno de conexiones. Estos haces que conectan zonas de un cerebro, de un hemisferio dentro del mismo, intrahemisféricas o interhemisféricas que conectan un hemisferio con otro, esos fascículos o haces tienen nombre y apellido. Y en neurología y en neurociencias cognitivas se estudia qué pasa cuando se cortan algunas de esas redes. Y así de alguna manera podemos intuir ya que cuando hay redes dedicadas al espacio, a procesar el espacio, cuando se lesionan esas redes,
la persona puede perderse en la calle. Cuando hay redes que tienen que ver con la emoción y cuando se lesionan, bueno, habrá una alteración emocional. Hay redes para el lenguaje, ¿verdad? Hay redes para la memoria, para la emoción. Hay red para reconocer las caras, cuya patología se llama prosopagnosia. Red para reconocer los objetos, que antes los vimos y ahora los reconocemos, cuya patología son las agnosias visuales de objetos. Hay también red para programar el comportamiento humano. Hay redes diferentes también, como las neuronas en espejo, ¿verdad? Relacionados con la teoría de la mente, que es la capacidad de poder sentir lo que puede sentir el otro o pensar, saber lo que puede estar pensando el otro. Y así de alguna manera manejar esa relación. Y la música de alguna manera es una forma de transmitir también experiencias emocionales. Volvemos a la foto del cerebro. Miren esto que dentro de todas las redes y circuitos seleccioné una, porque son varias. Esto se llama fascículo arcuato. Este fascículo que une zonas del lóbulo temporal donde se reciben los sonidos y viaja esa información de alguna manera al lóbulo frontal donde se producen los sonidos. Este fascículo es el que posibilita al niño empezar a hablar. Oye y repite, oye y repite. El funcionamiento de este fascículo es el que permite el nacimiento y florecimiento del lenguaje auditivo verbal. Y está vinculado también con la música, pues una experiencia también auditiva. Esta es la foto tridimensional de ese fascículo, así es en realidad. Y hay redes como esta que tienen que ver con la memoria. Es la red de circuito de Papez, que de alguna manera une este sector que es el hipocampo, cuerpos mamilares, el tálamo y la corteza, hipocampo, mamilo, tálamo cortical. Gracias a este circuito nosotros memorizamos las experiencias. Si este circuito se corta o se rompe, perdemos la memoria. No podemos procesar información. Hay circuitos para, de alguna manera, grabar lo que hicimos hoy a tal hora, en tal lugar, y hay circuitos también para procesar las emociones. Bueno, ¿cómo es que se procesa la información musical en nuestro cerebro? En esto tan complejo. Tenemos que saber que la información va a entrar, de alguna manera, por el sentido de la audición. Por la vista también, porque son complementos para emocionarse con la música. Pero cuando nos referimos y nos focalizamos solamente en lo auditivo, en el sonido, ingresa por las que se llaman áreas primarias. Son áreas de la corteza cerebral que reciben el estímulo. De ahí pasan las que se llaman áreas secundarias, donde se le da significado al sonido. Y en las áreas terciarias y cuaternarias es donde se procesa en forma muy compleja una serie de estímulos que permiten hasta ejecutar una respuesta en base a ese sonido. Donde ven la W, está en el lóbulo temporal, en la primera, del lado izquierdo, se llama zona de Wernicke o área de Wernicke. Esa es el área secundaria que empieza a dar significado a los sonidos que estamos escuchando. El área primaria recepciona y esta área de alguna manera ya está decodificando esos sonidos y silencios para empezar un largo camino que es a velocidad casi instantánea y se procesa de esta manera. Si lo representamos del lado visual, acá esto está sacado para la corteza visual, imagínense que entrara por el área de Wernicke, acá entra por la corteza visual, va viajando esta información a las áreas llamadas ya no secundarias, como es el área de Wernicke, sino terciarias. Y ven que a medida que se procesa a nivel de las áreas terciarias, va entrando al circuito de la memoria. No solo se procesa información para organizar un comportamiento en ese momento, sino que se está memorizando la experiencia permanentemente. Y después todo esto que está procesado va a parar al lóbulo frontal. Todo. Imagínense lo que entra por los 5 sentidos, simultáneamente está siendo procesado en el sector frontal del cerebro de los humanos. Esto es sacado de un cerebro humano resus, pero los circuitos son similares. Lo que el ser humano tiene mayor desarrollo de la corteza prefrontal. Así que entra el sonido por un área especial, se procesa dentro del cerebro y se contacta todo y se procesan todos los sentidos al mismo tiempo en el sector del lóbulo frontal. Acá está representado el área auditiva, primaria, el área de Wernicke temporal, secundaria, después va a las áreas terciarias y todo va a la corteza prefrontal. ¿Por qué es tan importante esto de la corteza frontal?
Donde ven ustedes el área 9, 10 y 11 acá a la izquierda, es el sector, digamos, más humano, el sector que tiene más desarrollo en el ser humano a diferencia de los otros animales. El gato, el 3,5%, el perro el 7%, el mono el 17% y el ser humano casi un 30% de la corteza cerebral destinada a esta área que de alguna manera se va a llamar cerebro social. Esta área que es prefrontal es la que procesa todo lo que se recibe en ese momento a través de los sentidos, le da un significado y esta área se conecta con las zonas de la emoción, que tienen que ver con una estructura que se llama amígdala. Y esto que está iluminado es este sector justamente. Gracias a este sector del cerebro y al desarrollo que presenta, es que nos ponemos a socializar. Estamos escuchando esta presentación, estamos aprendiendo, estamos en una reunión y sabemos lo que tenemos que decir y lo que no tenemos que decir, sabemos cómo tenemos que comportarnos. Y por ejemplo, si tenemos ganas de ir al baño por alguna necesidad fisiológica, sabemos que hay un compás de espera, dónde tenemos que ir. Bueno, si hay algo que no me gusta en un restaurante, hay comentarios que me los puedo guardar para no ofender. Cuando se enferma esta área, la persona entonces empieza a desocializar. Si esto nos socializa, la afectación de esta zona del cerebro nos desocializa. Entonces empezamos a organizar comportamientos que no son adecuados. El filtro que tampoco tienen mucho los niños, que dicen lo que piensan y a veces meten la pata, estos pacientes también empiezan a no saber las consecuencias de lo que está diciendo. Lo puse esto para que vean que hay un sector que le dicen cerebro social. Otros autores neurocientíficos le dicen el lóbulo metropolitano, porque es el lóbulo que de alguna manera nos socializa a todos. Y en esto de la música, por ejemplo, es lo que nos focaliza en el tiempo y en el espacio y se conecta con las memorias cuando está escuchando música. Pero tenemos que hacer varias reflexiones. Primero, tienen que saber que no existen dos cerebros iguales. No hay dos personas iguales. Los cerebros, de alguna manera, todas las personas tienen capacidades diferentes. Hay gente de capacidad subnormal, otros normales, otros de altas capacidades, otros que son genios. Y no en todas las capacidades tampoco. Hay unos que nacen ya predispuestos para la música, otros para la economía, otros, bueno, para otras profesiones, ¿verdad? Científicas y no científicas. Todos tenemos un poco capacidades diferentes entre nosotros. Después el medio ambiente nos va a permitir desarrollarlas mejor o no, según cómo sea el medio ambiente para nosotros. Tenemos que saber que los dos hemisferios tampoco son iguales. Y en esto quiero comentarles una cosa que es muy curiosa. El procesamiento de la música se desarrolla más o se ejerce más en el hemisferio derecho en la mayoría de las personas. Y hasta en los músicos que no son profesionales, el hemisferio derecho toma un rol protagónico en procesar los sonidos sin darle significado y emocionarnos. Pero en la medida que el músico se va haciendo profesional, curiosamente, esta capacidad la va tomando el hemisferio izquierdo. Quiere decir que en el músico que no es profesional, las lesiones del hemisferio derecho dan alteración de procesamiento de la música, pero en el profesional tienen que estar a izquierda las lesiones. Miren qué curioso, cómo cuando se profesionalizan en la música, hay un sector de nuestro cerebro que toma esa función. Tenemos que saber también este concepto. Aquí esto es una lesión cerebral muy importante de un señor que casi pierde el lóbulo frontal. La reserva cognitiva es otro concepto, es la capacidad de poder recuperar funciones una vez que las perdimos. Una lesión cerebral puede hacer perder la calidad o la cantidad de desempeño de una función y nuestra reserva cognitiva, que tiene que ver con el número de neuronas, con nuestra educación, con nuestra ocupación previa, con todas esas redes semánticas que hemos armado gracias a la educación, la socialización, para poder salir adelante con una mayor ejecución. La reserva cognitiva se va perdiendo con la edad, porque con la edad el cerebro cuando va envejeciendo tiene menor capacidad de reposición. Así que volvemos al cerebro social. Y ahora tenemos que saber que los abordajes que salen los profesionales desde la facultad salen más bien dirigidos al paciente y muchas veces no toman en cuenta a la familia, ni aspectos de la vivienda, ni de la comunidad. Entonces salen de esta manera, el paciente. Cuando abordan a un paciente, hacen diagnósticos y muchas veces no toman en cuenta a la familia.
y eso hace que el diagnóstico, estamos hablando del procesamiento de la música y su influencia en los pacientes con deterioro. Con el paciente solo a veces no sabe contar su historia, no reconoce ni que está enfermo muchas veces, y muchas veces dicen, yo no sé a qué vengo si me trajeron porque dicen que yo estoy bárbaro, yo me siento bien, y dicen cosas que no son reales. Por eso precisamos de la familia. Si nos abordamos enteramente en el paciente, ¿cómo ese grupo de síntomas y signos que tiene el paciente? Es todo esto. Todo esto es lo que tiene el médico en la cabeza cuando está haciendo preguntas. Hay elementos cognitivos que tienen que ver con la memoria, con la inteligencia, el lenguaje, las praxias, a la izquierda arriba. Hay elementos no cognitivos también que tenemos que saber preguntar, el estado de ánimo, si está en el sistema de realidad, si tiene o no alteraciones de comportamiento. También es importante preguntar acerca de si está el curso del pensamiento enlentecido o no, porque orienta a tales o cuales enfermedades. También es importante saber si el curso es estacionario, fluctuante, progresivo, va empeorando la enfermedad o no. También es importante saber si tiene problemas motores, porque cuando hay una ACV o algunas otras enfermedades, la motricidad se afecta mucho. Todo esto que tiene el médico en la cabeza es lo que tiene que preguntarle a la familia. Pero la familia no tiene este esquema en la cabeza. Por eso, cuando dan información un poco desordenada y nosotros tenemos que ordenar la información. Para ir entrando de a poquito en la música y estos pacientes, tenemos que saber que cuando hablamos y nosotros que nos dedicamos a apoyar tanto a este tipo de pacientes con deterioro cognitivo comportamental, tomamos en cuenta, por supuesto, a la familia y queremos concientizar a los profesionales de la salud que la familia es igual de importante que el paciente, porque con el paciente solo muchas veces no avanzamos, porque la historia clínica del paciente la sabemos a través de la familia, que es quien historifica. Tenemos que saber que los elementos que están pintados en rojo son los más importantes en este momento en cuanto a que son los que definen si hay una demencia o no, son los que definen si hay un deterioro cognitivo o no. Por eso son elementos cognitivos. Yo quiero saber si hay deterioro cognitivo y en qué grado. Hay que explorar todas estas capacidades en el paciente. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes van a la izquierda, arriba, lo que está pintado de rojo, el dominio mayor de todo esto lo tiene el neuropsicólogo. Pero si vamos a la derecha, el dominio mayor lo tienen los psiquiatras. Delirios, alucinaciones, depresión, ¿verdad? La psicomotricidad. Y los neurólogos tienen mucho dominio en esta área también. Si hay elementos parkinsonianos o no, si hay plegias, paresias, si hay problemas tónicos frontales o no. Quiere decir que el paciente, que es uno solo, presenta una serie de síntomas y signos que son vistos por muchos profesionales, pero muchas veces ninguno en forma terminada. ¿Cómo son los pasos y escalones del deterioro cognitivo? Acá yo puse la palabra deterioro cognitivo normal, leve y demencia. Muchos no quieren usar la palabra deterioro del cognitivo normal, sino rendimiento acorde a la edad. Y está bien, el concepto está bien. En la medida que vamos envejeciendo, el sector del cerebro que envejece más rápido y pierde más neuronas, de alguna manera, más que envejecer, pierde más neuronas que el resto del cerebro, es el lóbulo frontal. Así que en la medida que envejecemos, ya hacia los 80 años se ha perdido un gran número de conexionado frontal, pero el cerebro sigue aprendiendo y activa zonas que antes no estaban tan activas para seguir rindiendo bien. Eso es parte del proceso de envejecimiento normal. ¿Cómo es el envejecer normal? Acá vemos. Cuando hablamos de la atención, hay mínimos cambios de la atención selectiva. Cuando hablamos de la atención dividida y atender a varias cosas al mismo tiempo, eso se afecta también, pero en forma leve. Cuando vamos al lenguaje, empiezan las anomias. No me sale la palabra, quiero recordar esto y de los no. ¿Sabe, doctor, qué me pasa con los nombres y no con las cosas o al revés o me pasa para todo? Cuando hacen test de inteligencia, también están descendidos cuando uno entra ya a envejecerse. Y lo que está un poco descendido es las tareas que se llaman ejecutivas, que tienen que ver también con el lóbulo frontal. Y en las habilidades visoespaciales y en las visográficas también hay una copia de figuras que se ve o desempeño espacial, algo también deteriorado. Pero el envejecimiento normal no es una patología. Somos así, vamos a ser todos así, y de alguna manera nuestro cerebro se encarga de compensar las funciones que van de alguna manera bajando su rendimiento. El cerebro del envejecido sigue aprendiendo, sigue funcionando dentro de la normalidad.
Pero hay un tipo de pacientes que dice, ¿sabe, doctor, que a mí me pasa algo? Yo tengo la memoria que me cambió, yo no estoy recordando algunas cosas, no recuerdo las cosas recientes. Tengo una memoria rara. La memoria reciente es como que no sé lo que está pasando. Me dicen, por ejemplo, que repito varias veces lo mismo y yo no me doy cuenta. O estoy distraído. Y le hacemos el estudio neuropsicológico y no le encontramos nada. Eso lo llamamos queja cognitiva o queja subjetiva. ¿Es un deterioro normal? ¿Es parte normal del envejecimiento? No lo sabemos bien, porque puede también ser el inicio incipiente de alguna patología. El tema es que hay un estadio del deterioro en que el paciente nota y se queja, ya sea por trastorno de estado de ánimo, por envejecimiento normal o no sé, por alguna patología que está empezando, y al estado común, el normal, el convenido por el neuropsicólogo todavía no muestra patología. Entonces, estas quejas subjetivas puede ser que se quejan de la memoria, pero también que se quejan de que se pierden en la calle, o con el cálculo del dinero, o que la palabra no le viene a la mente, o que la toma de decisiones está nublada, y que no reconoce los rostros como antes, y algunos que no reconocen los sonidos ni las melodías como antes. Este tipo de consultas de no reconocer las melodías o los sonidos, la verdad que es muy poco frecuente. Yo diría que casi nunca tuve un paciente así. Tuve dos pacientes porque eran músicos profesionales. Si uno es músico profesional y su trabajo depende de ejecutar un instrumento y leer el pentagrama, para él es muy importante que ya no puede ejecutar su instrumento, que ya no puede leer su pentagrama. Esos son los inicios de una posible amusia. Y es una consulta que no es frecuente, pero los médicos tienen que saber, los profesionales, que esto existe, que no todo es queja de memoria. Acuérdense que hay quejas, pero el estudio no arroja nada todavía. Ya entrando en rangos patológicos, lo que se llama deterioro cognitivo leve, ya está convenido por una puntuación determinada de los test que cuando rinden un desvío estándar X se entra ya en este deterioro. Quiero que sepan que la enfermedad de Alzheimer puede mostrar inicios que no son por problemas de la memoria. También puede iniciar por algunos trastornos del lenguaje. También puede empezar porque ya no puede ejecutar algunos movimientos o programar algunos movimientos como antes. Puede que no reconozca rostros, que no pueda leer o escribir y todavía no tiene trastornos de memoria. Puede empezar por estos síntomas. Son los inicios atípicos. Vuelvo a repetir, atípicos, no los típicos. Los típicos son trastornos de memoria, que son los que empiezan, pero hay inicios que no son tan típicos. Gente que no reconoce más los rostros. Fíjense si hay una persona que trabaja en Interpol y tiene un problema para reconocer las caras por un problema cerebral. Para él es importantísimo, porque lo despiden del trabajo. Para otros no es importante, según el desempeño que tenga, pero son consultas. Y algunos consultan por amusias primarias. Algunos músicos profesionales pueden empezar su enfermedad no pudiendo ejecutar su instrumento ni reconocer las melodías. Cuando entramos en la demencia, que es una fase de deterioro mayor, tenemos que saber que no hay todavía una definición terminada de lo que es demencia porque los manuales internacionales todavía no están muy de acuerdo. Nosotros entendemos que cuando un paciente tiene demencia es porque este deterioro intelectual y comportamental llegó a ser tan profundo que la persona ya no se vale por sí misma, ya no razona bien, no tiene un buen juicio y necesita de cerebros sanos, como los cuidadores, o más sanos que él, para dirigir el diario vivir. Estos pacientes llamados dementes son los que ya no se pueden valer por sí mismos por un descenso intelectual muy importante. Tienen que ser asistidos. Pero los manuales internacionales no están muy de acuerdo entre ellos para ver cómo definen esto que la literatura anglosajona desterró la palabra demencia. ¿Qué tiene que ver todo esto con la música? Vamos a verlo. Esto que definimos como secuencia de sonidos y silencios, que para nosotros tienen una representación especial, nos emociona de forma especial, tiene que ver con lo que llamamos capacidad del lenguaje, de las gnosis, de las praxias y de la memoria. Por ejemplo, en el lenguaje, ¿cómo es que la persona con Alzheimer empieza a perder el lenguaje? No, observen esto. Anomias, las palabras no me salen. Para poder decir algo empiezo a usar cada vez más palabras porque no sintetizo. Se me empobrece la cantidad de palabras. El hilo conductor del lenguaje se me empieza a ir por las ramas.
ya empiezo a conjugar mal verbos, las frases no están bien armadas. Después el lenguaje creado por mí ya no funciona bien y funciono con automatismos. A ver, ¿cómo se siente? Yo bien, la voy tirando, la voy llevando y uno dice, bueno, qué bien que está, pero si lo sacan de ese discurso y hablan otras cosas, ya se empiezan a notar las fallas. Es lo que se llama fachada demencial. Imagínense que hay una casa que tiene puertas y ventanas y es muy linda, abren la puerta y atrás hay un campo, no hay nada. Esta es lo que se llama fachada demencial. Pero miren esto, qué interesante. Lo último que se va perdiendo es la comprensión del lenguaje gestual, también la comprensión del lenguaje oral, pero todavía se siguen entendiendo las melodías. Quiere decir que a pesar de que tengo todo esto que ya se deterioró, todavía sigo comprendiendo algunas cosas que me dicen y el lenguaje gestual y el reconocimiento de los sonidos. Pasamos a las gnosias, que es la capacidad de reconocer mi cuerpo, el mundo extracorporal. Cuando la enfermedad de Alzheimer empieza y avanza, tiene problemas olfativos, muchos de ellos, se pierden en la calle, ya no saben cuál es la derecha o la izquierda en la orientación corporal, empieza a haber trastornos del reconocimiento de los rostros, y miren esto al final. Lo que último que desaparece es el reconocimiento auditivo verbal. Quiere decir que reconocen todavía melodías y tienen que estar muy desestructurados para perder ya esa capacidad. Ustedes vieron que hay pacientes muy avanzados que ya por más que le pongan melodías, no reaccionan. Bueno, pero es lo último que se pierde. Por eso la música todavía sirve como estimulación para estos pacientes. Las praxias, que es la capacidad de organizar los movimientos necesarios para un fin determinado. Acá en Uruguay nos cebamos el mate, ponemos la yerba, la bombilla, ponemos el agua, o quiero atarme el nudo de la corbata, y bueno, y eso se llama praxia. Son movimientos programados para un fin determinado. ¿Qué pasa con esta capacidad en la enfermedad de Alzheimer? Como ven, las praxias empiezan a perderse de a poco, según algunas de ellas, para copiar figuras, después para vestirme, el paciente no sabe cómo vestirse, después la gestualidad simbólica, la que no maneja objetos, empieza a perder, después pierde la capacidad de desvestirse y después pierde la capacidad de manipular objetos y con ello tocar los instrumentos, por ejemplo. Así que es lo último que se pierde. Quiere decir, y es experiencia muchas veces vista, que los pacientes con demencia, si fueron músicos o tienen capacidad musical, todavía siguen los ritmos, todavía siguen respondiendo a las melodías, todavía pueden ejecutar un instrumento. Y en la memoria, esto que es tan difícil de definir, saben que el proceso de la memoria o de guardar información, de incorporarla y después evocarla, depende de varias partes del cerebro, no depende de una localización sola, porque tenemos memorias auditivas, gustativas, olfativas, táctiles, visuales. Y se divide, quiero que vean esto, nada más que esto, explícita e implícita. La memoria explícita es la memoria de los hechos de nuestra vida, por ejemplo, lo que hice ayer a las 7 de la tarde, lo que hice hoy al mediodía. La memoria implícita no tiene tiempo y espacio. Es, por ejemplo, saber tocar un instrumento o saber manejar un auto, que eso no se pierde en los síndromes amnésicos. Podré no acordarme lo que hice ayer, pero todavía puedo tocar un instrumento, por ejemplo. Así que la memoria explícita que se altera con gran frecuencia, y más importante que la implícita, es la representación consciente de los eventos pasados. Pero la implícita habla de la memoria no tan consciente. Cuando toco un instrumento, soy un guitarrista o flautista y estoy frente a un escenario tocando. Y si yo me quiero hacer consciente de las notas que estoy tocando, puedo equivocarme. Por eso hay que dejar ir esa memoria comportamental y de ejecución del instrumento, ¿verdad? Para obedecer a las emociones y es cuando mejor se ejecuta el instrumento. Es la memoria de saber hacer algo, de saber tocar un instrumento, por ejemplo. Ven, por ejemplo, memoria explícita puede ser el evento de cuando nos casamos, de cuando salimos, conocimos a tal o cual lugar,
cosas que pasan en el mundo. Y mire lo que es memoria implícita. Tocar un instrumento, por ejemplo. Eso no es tan consciente, porque yo quiero ser consciente de las notas y los movimientos que hago me puedo equivocar. Tengo que dejar fluir esa memoria comportamental guiado por la emoción. La memoria musical es al menos parcialmente independiente de otros sistemas de memoria. Esto sugiere que la red que codifica la memoria musical es parcialmente independiente de otros sistemas de memoria. Por eso se mantiene todavía en pacientes deteriorados. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque hay que ver si con esta capacidad que todavía conserva lo podemos hacer más feliz. Porque uno dice, bueno, ¿y para qué querés hacerlo feliz si al rato se olvida? No importa, no importa. ¿Cuántas veces fuimos felices y tuvimos momentos de felicidad y no nos acordamos? ¿Valió la pena vivirlos? Por supuesto. La vida que le queda a él, voy a llenarlo de momentos de agrado y de felicidad. No se cuestiona si hacerlo feliz está bien o no. Eso no se cuestiona, porque la otra, ¿cuál es? No hacer nada. La otra es no hacer nada. Bueno, y no hacer nada para nosotros no es una opción. Si lo podemos estimular y darle felicidad, por supuesto, bienvenido sea. Esto es para que descansen un poquito. Ya descansaron. Vamos a seguir ahora. Seguimos. Y bueno, los médicos o los profesionales de la salud están aprendiendo cada vez más que cuando uno aborda este tipo de pacientes hay que atender a la familia, porque la familia es quien nos ayuda a tratar al paciente. ¿Qué sentido tiene hablar con un paciente y pretender que él se una a un tratamiento si a los 5 minutos se olvidó de todo? ¿Qué sentido tiene hablar solo con el paciente si ni siquiera reconoce que está enfermo? Bueno, ese sentido se lo da cuando tenemos de aliado a la familia. Por eso es importante hablar con la familia, que nos historifica al paciente y le damos las pautas de qué cosas tiene que hacer para que el paciente la pase mejor. Quiere decir que una familia bien asesorada, y en este caso con la aplicación de música, lo importante es que lo podemos hacer más feliz al paciente. Vieron que familias conflictivas o disarmónicas o algo fallidas dan emociones negativas en los pacientes. El maltrato a los pacientes por no entender los síntomas genera agresividad muchas veces, que se podía evitar. Quiere decir que explicando a la familia cómo son los síntomas y signos de la enfermedad, van a respetar y entender mejor a su paciente. Entonces, también tenemos que saber asesorar que hay lugares de la vivienda que pueden estar mejor iluminados, con mejor ambiente en cuanto a la temperatura, ¿verdad? Y si hay música, mejor. Y tenemos que saber y enseñar que los apoyos sociocomunitarios, como las asociaciones de Alzheimer, ayudan para comunicar información importante a las familias, apoyarlas y también a los pacientes. Por eso esto hay que divulgarlo. Entonces decimos, y ya vamos hacia el final de mi presentación, de mi parte, hay abordajes que son farmacológicos. Hay medicaciones para tratar la memoria, la atención, bueno, pero la efectividad todavía no es tan dramática y está comprobada que sirve, pero bueno, hay cirugía en algunos casos como la hidrocefalia normotensiva y hay que operarla y mejora la cognición. Ahora, la enfermedad de Alzheimer no hay forma de pararla. La enfermedad sigue su curso. Va a seguir empeorando y yo tengo que aliviar a este paciente de alguna manera. De alguna manera hay que darle la mejor calidad de vida en cada etapa de la enfermedad. Entonces, para el abordaje ya no farmacológico y no quirúrgico, sigue siendo el abordaje más importante. Hay que actuar sobre el medio ambiente, las personas, en un residencial de ancianos o en la familia. Hay que ayudar al paciente a que se oriente, que sepa dónde está, escucharlo. Terapia de la reminiscencia. Vamos a estimular su pasado con fotos, con filmaciones. ¿Y por qué no con música? Porque existe también la musicoterapia. Entonces, más que musicoterapia o terapia, yo diría más bien estimulación musical en estos pacientes. Entonces, la estimulación musical, ¿por qué lo ponemos en abordaje no farmacológico? Porque no es un medicamento, no es un medicamento. Es información que le damos al paciente que para él esa melodía es importante, que no va a ser la misma que para mí, porque en mi generación me gustaba mucho el rock, y si me ponen los Rolling Stones, Led Zeppelin, yo me emociono. Capaz que me ponen la música electrónica y no me emociona. A nuestros padres les gustaba el tango, y le ponemos tango y se emocionaban. A mí no me gustaba cuando era chico el tango.
Y no me daba el placer que me daban los Beatles, porque era diferente, porque la vivencia en su juventud de nuestros padres fue con el tango y los boleros y otras músicas tradicionales de los 30, de los 20, 30 y 40. Ahora, esta terapia recreacional y la musicoterapia y la arte terapia, la Asociación Americana de Psiquiatría dice que no es útil para todos los pacientes lo mismo. Y es cierto, capaz que le doy una mascota a un paciente y la sabe aprovechar y de alguna manera se divierte con ella o la siente como compañía. Otro capaz que no le da atención y otro capaz que la rompe. Con la música pasa algo diferente. Vamos a ver, ¿se podrá reconstruir el recuerdo a través de la música? Ya que vimos que las melodías, secuencias de sonidos y silencios van entrando a nuestro cerebro y van viajando por diferentes áreas, estimulando aquellas memorias. ¿Es lo mismo un tango para una persona de 15 años que para una persona de 90? Y no, se sabe ya que las memorias son más fuertes cuando uno vivió esa época, no cuando la tuvo de prestado, aunque hay siempre casos en que hay preferencias musicales. Pero se pueden reconstruir recuerdos y cómo no. Daniel Gadea después nos va a explicar la experimentación que él ha hecho y hemos hecho de que se puede mejorar la cognición, aunque sea momentáneamente. No decimos que mejoramos la memoria compitiendo con los medicamentos, eso no. Estamos trabajando con las memorias que ya hay. Yo les voy a mostrar ahora el efecto que tiene una melodía en una persona que les aseguro que todos ustedes lo han visto, pero a veces uno no presta tanto atención. ¿Cuántas veces entraron a un residencial y vieron personas tocando la guitarra, tocando el piano, gente cantando y los ven contentos? ¿Hay que cuestionar eso? De ninguna manera. ¿Y por qué no le dimos tanta atención? Vamos a ver esta señora que filmamos en Montevideo, en Uruguay. La hija que la estaba filmando me permitió pasarlo. Y la señora que van a ver ahora estaba en el sillón de ruedas con apatía, no porque no se pudiera mover, pero no tenía impulso a la acción. Y la hija la estaba filmando cuando escuchaba música. Y la señora es una música que para ella representa algo especial. Van a ver cómo está parada y se estimuló. Y yo les pregunto, ¿qué medicamento que ustedes conocen crea esta alegría tan inmediata en la gente? A ver si sale el audio, pues es importante si sale el audio. Esta señora no reconoce a su hija que la está filmando. A ver si sale el audio. Ustedes ven la motivación que tiene esta señora, la alegría que está teniendo esta señora, porque le pasan esa música que tiene que ver con la época de ella, de los 40 y de los 50 en la ciudad de Montevideo. Qué alegría que siente. Y la hija que estaba filmando sintió una emoción enorme de ver a su madre tan contenta. Yo les pregunto, ¿qué medicamento produce esto? Tan inmediato y tan intenso. Nada, actúan de otra manera y tal vez mejoran algunos cuadros depresivos, difícilmente la apatía. Esto es estimulación sonora musical en un sistema de memorias a largo plazo que activó la emoción en la señora. De un sillón de ruedas se paró, se puso a bailar y le dio alegría. ¿Por qué no hacer esto todos los días? ¿Saben cuántas veces? A ver si, miren esto.
¿Cuántas veces yo tengo pacientes con trastornos del comportamiento y les digo, tiene 90 años, póngale un tango? Y la señora se queda quieta escuchando el tango. Y sí, pero y después no tengo muchos tangos para pasarle. No importa, póngale el mismo tango, capaz se olvidó que lo escuchó. Y se lo repite varias veces. Y está continuamente quieta. Está probado que la música se puede usar como terapia para el comportamiento, modificar la emoción. Eso ya se conoce. Pero lo curioso es que lo hemos visto todos, pero a nadie le daban tanta atención. Vamos a ver este otro video. Bueno, entonces digo, con este tipo de experiencias, ¿quién puede cuestionarse si darle felicidad a un paciente vale la pena o no? ¿Cuánto cuesta ponerle música al paciente? ¿Cuáles son los efectos colaterales de ponerle música? ¿Hay toxicidad cuando le ponemos música? Puede ser hasta gratis ponerle música. Quiere decir que concientizando a los profesionales y a las familias de que hay formas no farmacológicas de abordaje para modificar la emoción de manera positiva, vale la pena hacerlo. De alguna manera pasa, nos pasa a nosotros, en mucha gente, que lo ven todos estos temas con una mentalidad derrotista, como que no hay nada para hacer. Sin embargo, hay mucho para hacer y cuanto más se conoce del tema, se aleja de los medicamentos y se acerca a la familia y se acerca a este tipo de consejos. ¿Quién puede cuestionar si vale la pena hacer feliz o no al paciente? Aunque después se olvide. Ahora, como habla Daniel Gadea, nos va a decir que realmente la emoción se mantiene más allá del estímulo. Y cuando el estímulo es diario, el paciente está como revitalizado. ¿Él aprendió algo nuevo? No, yo no creo que haya aprendido nada. Se trabajó con las memorias que todavía tiene. Ustedes vieron a la otra señora cuando bailaba, que no todos respondían igual. Tal vez porque esa música no les gustaba o están tan deteriorados que ya esa música no tiene significado para ellos. Las reacciones son diferentes en unos y en otros. Por eso es tan importante darle felicidad al paciente y mejorar la calidad de vida de cada momento, de cada etapa de la enfermedad. La música modifica la cognición de alguna manera cuando queremos concentrarnos nosotros que estamos más normales o darnos placer nos ponemos música. ¿Cuántas veces nos pasa que nos concentramos hasta mejor si hay un tipo de música
y no otro. Hay música disruptiva, pero hay música no disruptiva que nos da placer. ¿Qué medicamento nos da placer tan inmediato como escuchar música? No, y no depende de la letra, porque la música clásica también nos emociona y no tiene letra. Y yo las canciones de los Beatles no entendía nada de lo que cantaban, pero me emocionaba. Quiere decir que la música por sí misma tiene efecto y acción. Entonces, en los pacientes con demencia se encontró que la música es efectiva en el tratamiento del comportamiento disruptivo, de la ansiedad, de la depresión, y está relacionado con mejores de la calidad de vida y de la función cognitiva. Llegó un momento en que conocí a Daniel Gadea, y Daniel me viene con una propuesta de decir, che, vamos a investigar un poco en forma más profesionalizada esto de la música. Ahí estamos en McDonald's, nos sacamos una foto juntos, tomamos un café que no se está viendo ahí y charlamos sobre ese tema. Daniel, no sé si estás en pantalla, él está en su casa y sería bueno que nos contaras un poco la propuesta, la experiencia, cómo nació todo esto y por qué sí vale la pena estimular a este tipo de pacientes. A ver, no Buenas sé. noches. Sí, gracias, doctor Ventura. Eh, bueno, nosotros trabajamos con Roberto desde hace más de 3 años. Yo estoy en un proyecto que lleva más de 6 y precisamente eso es lo que estamos haciendo, trabajar con las canciones que a los pacientes diagnosticados con déficit cognitivo escuchaban en su adolescencia y su juventud, de manera de trabajar con los recuerdos autobiográficos, de trabajar con la emoción que esos recuerdos autobiográficos le genera a esa persona y a su vez trabajar con los, la autoconciencia que le genera a esa persona esos recuerdos autobiográficos y esas emociones. Esas emociones, como habló el doctor Ventura en esta introducción, eh, le generan principalmente bienestar al paciente. eh, Le genera un momento de mejorarle la calidad de vida. El paciente recuerda una canción que escuchaba en su adolescencia, en su juventud, y esa canción generalmente lo transporta en tiempo y en espacio a ese lugar donde esa canción la escuchaba. Puede ser en su casa de vacaciones, con sus padres, con sus tíos, con sus hermanos, donde estudiaba, donde jugaba. ¿Ah? Nosotros desarrollamos una aplicación que a partir de un cuestionario relacionado a la vida social del paciente le devuelve las canciones que ese paciente escuchaba. Hace más de 3 años que lo estamos aplicando en Montevideo y desde hace un tiempo en Buenos Aires también. Y los resultados que hemos encontrado son maravillosos. Todas las personas mejoran la calidad del recuerdo. O sea, empezás a hablar un tema con una persona, lo recuerda vagamente o no lo recuerda, y a partir de que le empezás a poner las canciones de esa etapa de la vida, esos recuerdos empiezan a reconstruirse. Esos recuerdos empiezan a llegarle al cliente, al paciente, perdón, lo que ese paciente hacía y sentía en ese momento. ¿Ah? Eso genera en el paciente, además de bienestar, mejoras a nivel cognitivo, mejoras a nivel emocional, mejoras a nivel conductual, mejora la relación con el resto. ¿Ah? Si ese paciente está en una clínica, está en un residencial, ya quedó un tema para seguir conversando durante esa tarde. Quedó un tema que el paciente cuando vienen los hijos o algún familiar, vos sabés que estuvimos hablando de cuando íbamos a veranear a tal lado, cuando hacíamos tal cosa juntos. Como dijo Roberto varias veces, es una enfermedad que sabemos no tiene cura, ¿ah? Pero que los pacientes merecen tener mejor calidad de vida y tener ese rato de bienestar. Y con las canciones que le traen esos recuerdos, les puedo garantizar que nosotros lo logramos diariamente, en los residenciales, en las clínicas, en los centros de salud donde trabajamos con la aplicación. No sé si Roberto tenés delante de la diapositiva las gráficas de los test que hacíamos. Creo A que sí. ver, sí, tienen que estar, a ver, ahí está. Ah, ahí está.
Esto es un test que nos dieron de la Universidad de Salamanca en España. Se llama Test en Pau, que es la evaluación de los recuerdos autobiográficos. Esto lo desarrolló una neurocientífica, Pascal Piolino, en la Universidad de Descartes de París. Las líneas rojas es la calidad del recuerdo preintervención musical de alguna canción. La línea azul es la calidad del recuerdo postintervención. O sea, la evaluación se hace a partir de que el recuerdo sea muy vago o que el recuerdo empiece a tener elementos temporales, elementos espaciales, ¿no? Como recién dije, si no se acuerda es un 0, un 0,5. Si ya se acuerda de con quién o dónde, ya puede ser un 2, un 3, un 4. Como verán, ahí hay tres pacientes tomados al azar y en todos los casos la calidad del recuerdo fue mucho mejor post intervención, post ponerle la canción que ese paciente escuchaba a antes. O sea que esto también demuestra, digo, que esos recuerdos son vivos. Esos recuerdos le pueden durar al paciente un rato, esa tarde, esa semana. Y si nosotros mantenemos intervenciones o terapias musicales, ¿no? Constantemente, ese paciente empieza a revivir, empieza a tener la autoconciencia más viva. ¿Ah? La autoconciencia está relacionada a nivel neurológico con los recuerdos autobiográficos, con las emociones que eso nos generan. Entonces el paciente empieza a reconocerse por un rato. Capaz que hay pacientes que ese reconocimiento, esa autoconciencia, le dura mucho más rato. Pero aunque le dure un momento, ese paciente tuvo la felicidad de reencontrarse consigo mismo y de compartir ese recuerdo con los padres que tiene alrededor, familiares, enfermeros, cuidadores, médicos. Entonces, como dijo Roberto, algo tan sencillo como las canciones que tenemos en nuestra memoria eh, nos puede reconstruir y darle a estos pacientes que están, como ustedes maravillosamente describieron en esta charla, en un mundo olvidado, en un mundo paralelo, y que bueno, nos puede conectar con ellos esas canciones que, que le traen esos recuerdos, esas canciones que ellos escuchaban. Yo los invito a, como dijo Roberto, a usar la música como un elemento inspirador, como un elemento eh, para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Tengamos en cuenta, digo, son pacientes que muchas veces están en residenciales, en clínicas, donde no abundan las actividades, donde generalmente están sentados mirando una televisión sin tener ningún tipo de actividad y de motivación. Probablemente ponerle una canción que le te recuerdo sea la motivación más sencilla que podemos encontrar y la más efectiva. Porque como Roberto mostró en los dos videos, la señora que cantaba Montevideo o el otro que es parte del documental de Dan Cohen que se llama Inside Alive, lo pueden encontrar en YouTube perfectamente, eh, con comentarios de Oliver Sacks, también un musicoterapeuta, un neurocientífico muy importante que trabajó a nivel de música, memoria y Alzheimer. Eh, los pacientes estaban adormecidos, no tenían actividad. Y de repente le pusimos una canción y el paciente revivió. El paciente se acordó de que escuchaba a Dan Calloway en su juventud. Un paciente que, como dijo la enfermera que lo estaba cuidando, estaba así. Solo esa era su actitud. Sin embargo, le pusimos las canciones. El paciente primero abrió los ojos así, como un dos de oro, y después empezó a revivir y a cantar y a decir qué canciones le gustaban. Eso, como dijo Roberto, no logra ningún fármaco, por lo menos en la instantaneidad que lo genera la música. Yo cierro por acá, simplemente invitarlos, como dijo Roberto, a utilizar la música como un elemento de conexión entre los pacientes, su pasado, su memoria y sus emociones. Gracias por dejarnos hablar y por dejarles poner lo que nosotros tan humildemente hacemos de acá de Montevideo con la música. Muchas gracias. Bueno, gracias Daniel por tu contribución. Y ahora les quiero presentar a un último expositor. No vamos a extendernos mucho, pero es un primo hermano mío que es un músico profesional
que si bien ya está jubilado, tiene una experiencia brutal en música, ha trabajado en forma profesional en la instrucción, en la enseñanza primaria y secundaria. En la actualidad mantiene actividad con varios coros. Él es director de coros. ¿Y por qué le pedí que hablara algunas cosas con nosotros? Porque me cuenta experiencias que no están en ningún libro y él las vive con personas que tienen cierto grado de deterioro y participan igual en los coros. Y él les va a contar un poco esa experiencia y cómo los pacientes pueden seguir aprendiendo incluso alguna melodía, porque si no se tendría que ir del coro, ¿verdad? Capacidad de aprendizaje musical en pleno deterioro. Y bueno, es un tema muy nuevo. Yo no hago afirmaciones, pero la experiencia que nos cuenta Mario para mí es muy importante porque la vive directamente. Por supuesto, llegará un momento en que ya no puede estar más en el coro porque la enfermedad progresa. Pero cómo la música, sin efectos colaterales, sin toxicidad, tan fácil de aplicar, la música elegida para este paciente que todavía mantiene su memoria a largo plazo, que más adelante ya no va a estar en buena forma. Nadie puede cuestionar darle felicidad a los pacientes hasta que se pueda, porque lo otro es no hacer nada. No es una opción. La felicidad en las personas me parece que no hay que cuestionarlas. Yo les quiero presentarle a Mario Chiusi, es primo hermano, saben que tenemos una familia nosotros llena de músicos. Hay un gen musical en la familia que tenemos desde hermanos, primos, tíos. La mamá de Mario era hermana de mi madre y juntas por la década de 40 y de 50 era la orquesta de señoritas y subían a los escenarios a cantar y a tocar. Hay una herencia musical maravillosa que quiero que Mario comparta también. Mario está jubilado, pero fue docente de música de la universidad, es un tipo que tiene una amplia experiencia. Bienvenido, Mario, y a ver, compartinos un poquito tu experiencia. Bueno, gusto enorme. Jubilado, pero soy menor que Roberto. Me llevo unos años, el primo mayor. Tiene la misma edad que uno de mis hermanos, mi hermano mayor. Eh, Me jubilé yo joven, con 55 años, de mucho trabajar. Yo llegué en ciertas etapas a dirigir hasta 14 coros a la vez. Una demencia total, una locura total. Así en mi casa me tenía que sufrir. Pero bueno, la organización y parte de lo que le voy a hablar un poquitito ahora, lo más corto posible, lo más sintético posible, viene de parte de lo que es la organización. Sí, yo en la actualidad estoy dirigiendo 3 coros. Dirijo un coro universitario, de nivel universitario, que es Aparcanto, que hace 36 años que lo dirijo. Dirijo un coro de adultos mayores, que se llama Ahora Voces de Robin, que hace 31 años que lo dirijo. Y tengo otro coro en una ciudad a unos 150 kilómetros de Montevideo, que es un coro multigeneracional. Eh, a ver cómo les puedo decir y sintetizar lo más rápido posible y en la línea que estuvieron las dos personas que hablaron, tanto Roberto como Daniel. Eh, lo que tenemos que tener presente en todo esto es que los 5 sentidos. Eso es lo primero. Cuando nosotros nacemos, si bien tenemos los sentidos, nos vamos adaptando y nos vamos, nuestros padres o nuestros familiares nos van enseñando a cómo usar esos 5 sentidos. Esos 5 sentidos nos dan ¿qué? Independencia. ¿Cuándo fue la primera vez que cruzaste la calle? Fue cuando aprendiste a que tenías que escuchar de dónde venía un vehículo o ver si veía a alguien o no algún vehículo que te pudiera pisar. Bueno, esa independencia de los 5 sentidos se va dando a lo largo de la vida. ¿Qué pasa? Que cuando ya tenemos mi edad, 60 años, esos 5 sentidos, ¿qué pasa? Empiezan a qué? A disminuirse. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que ser conscientes que vamos perdiendo calidad de sentidos. Imagínense en personas de 80 o 90 años, o mi madre que va a cumplir 96 dentro de unos días, ya los sentidos son distintos. Ya mi mamá que canta en el coro ya no escucha bien o no ve tan bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo me doy cuenta que estoy perdiendo calidad de sentido. ¿Por qué? Porque mis hijos me los hacen ver. Mis hijos que son menores que yo, unos cuantos años, y que son profesionales, que igual cantan en coro, al igual que mi esposa, me hacen ver que ya los sentidos en mí ya no son igual que cuando tenía 30 o 40 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos ya me están preparando para la vejez. Y ellos me están enseñando a que, papá, ya tenés cosas que no están bien. Y es verdad, porque yo ya no escucho como cuando tenía 40 años.
Sí, igual, si lo incentivo y estoy mucho trabajando, y estoy trabajando en intensidad muy grande, o a veces yo hay canciones que trabajo con otros coros a 8 voces. Entonces, ¿qué pasa? Otra vez lo voy monitoreando y lo voy incentivando. Es como una planta que la voy regando. Y esa planta florece. Entonces, esos sentidos, ¿qué pasa? Yo, con la persona que trabajo, al no tener calidad de sentido o disminuido, lo tengo que tener en un entorno bueno. Entonces, lo primero que yo tengo que tener es un entorno saludable, un buen lugar de ensayo, donde no haya contaminación sonora, donde tenga buena iluminación, luminosidad, donde estén bien sentados, donde estén cómodos, confortables, donde no tengan esa contaminación sonora, esa locura diaria que tenemos hoy de la vida. Entonces, yo tengo que cuidarlo. A mis coristas yo lo cuido. Eh, que ¿Cómo trabajo yo? ¿Cómo trabajo? Bueno, cuando yo trabajo con ellos y les voy a enseñar algo, lo trabajo en la manera puzzle. ¿Qué quiere decir manera puzzle? Que cuando voy a enseñar una canción que dura 3 minutos, no siempre empiezo desde el principio al final. Las canciones están divididas en partes que se llaman compases. Entonces, yo no empiezo del primer compás, después enseño el segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el 100. Yo enseño un día del compás 1 al 5, otro día enseño del compás 20 al 30, otro día me voy al final de la canción porque le va a gustar cómo termina la canción. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es un puzzle. Imagínense cuando ustedes se enfrentan a un puzzle, ¿qué hacen? Empiezan siempre de un lugar distinto. Se aburrieron de una parte o no les encanta la vuelta, empiezan de otro lugar. Nosotros trabajamos esa técnica, la técnica del puzzle. Lo que pasa es ¿qué es lo que acontece? Después tenemos que unirlo. Entonces tenemos que unir esos 100 compases que enseñamos. Bien, ¿es dificultad? Es mucha dificultad. ¿Qué le agrego a esas personas que van perdiendo la capacidad de razonamiento o que nos vamos deteriorando, al igual que yo, que soy más joven? Le enseño a que la canción está dividida en compases. ¿Qué pasa en cada compás? Vamos a suponer que en una canción promedio tienen 4 sonidos por compás. ¿Perfecto? ¿Qué pasa en cada sonido? En cada sonido, que puede durar un promedio de un segundo, yo tengo que tratar unas 10, 15 cosas distintas. ¿Qué son esas? Son la duración del sonido, si es un sonido largo o corto, la intensidad del sonido, si es fuerte o suave, la espacialidad, de dónde viene mi sonido, si viene de este lado o viene de este otro lado. Si es un coro, bueno, ahí se van ubicando las distintas voces del coro. Yo generalmente los adultos mayores trabajo a 3 voces. Pongo los varones en el medio, sopranos y contraltos para otro lado. Eso me da la espacialidad. El timbre, ¿cuál es el primer timbre que conocimos todos? Es el del sonajero, cuando nos ponían dentro de una cuna entonces mamá estaba cocinando en la cocina y sabían que yo estaba bien porque estaba sonando el sonajero. Y el otro, ¿cuál otro sonido conocieron? El de la llave. Porque si se perdió el sonajero, que nos daba? La llave. Ese es el primer timbre que conocemos. Bueno, en los coros tenemos los timbres. Mi timbre, el timbre de todos los cantantes individualmente, pero el timbre de la cuerda. Y también tenemos el timbre del coro. Ese es el coro que dirige fulano de tal. Ese es el coro de fulano, porque lo trabaja con un timbre totalmente distinto. Y el otro que nos queda es la altura. La altura, un sonido puede ser agudo o grave. Bien, todo eso pasa en un segundo. Pero aparte de todo, le tenemos que agregar una cantidad de cosas más. El sentimiento, el texto, ¿en qué estoy cantando? ¿En latín, español, inglés? Bueno, todas esas cosas hacen que por lo menos por sonido yo trabaje 10 cosas distintas. O sea que mis coristas, a los 96 años, mi mamá tiene que pensar en cada vez que va a dar un sonido en 10 cosas distintas. En un compás, ¿en cuántas cosas piensa? En 40. ¿Está bien? En 40 cosas distintas en un compás. Pero ¿qué pasa? Una canción, ¿cuánto tiene? 100 compases. O sea que mi mamá piensa en una canción para cantarla en 4.000 cosas distintas. Si yo esas 4.000 cosas distintas las multiplico por la cantidad de coristas que tengo en un coro, 30, quiere decir que en mi coro, en una canción, interactúan 120.000 cosas distintas durante 3 minutos. ¿Ustedes me dicen que es una locura? Y seguro que es una locura. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué lo hago? Porque tengo que exigirle. Son esos estímulos, lo que dice Robert. ¿Qué hago? ¿Qué pierdo? Los exijo, le meto cosas, le meto dificultad, 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 más dificultad. ¿Eso qué hace? Que la persona esté concentrada, que sea parte de algo, que vivencie algo. Y ustedes miran, ¿le va a servir?
Sí, le va a servir porque ellos recuerdan. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y cómo trabaja la memoria? Y bueno, yo acá en mi casa, ahí detrás, está la puerta, esta no es la puerta de entrada, a unos 3 o 4 metros está la puerta de entrada. Yo abro la puerta de entrada y sé que las llaves no las estoy dejando acá. Acá estamos hablando de nuestra cocina. No las dejo en la cocina, las dejo en la puerta de entrada en un lugar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la memoria, yo tengo que fabricar la memoria, tengo que ayudarla a la memoria, tengo que enseñarle a la gente dónde va a ubicar esos sonidos. Entonces, ¿la gente tiene memoria? Sí, mis coristas tienen memoria, pero lo que pasa es que yo trabajo más cosas allá de dificultades que la memoria. Eh, ¿Les dificulta aprender canciones? Sí, todos los años me tiro de los pelos, lo poco que tengo, me tiro de los pelos para que aprendan la canción. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hoy me funciona, dentro de 6 meses no me funciona. Y ahí está el tema. En que yo como docente, Robert dice que es músico, sí, toco guitarra, pero en realidad yo viví siempre en la docencia. Y que es lo que me apasiona. Mi docencia con ese coro, dentro de 6 meses, es totalmente distinta. Y el año que viene voy a tener que usar 2 técnicas de ensayo distintas. Y eso es. ¿Y sirve de algo? Y sirve. Bueno, a mí me mantiene un poco más joven, a ellos creo que los ayuda. ¿Y qué es lo que los ayuda más a ellos? El sentido de pertenencia. Ellos pertenecen a algo y quieren estar. Yo tenía coristas que me venían a cantar las actuaciones en uniforme de traje con medias blancas. Y yo digo, pero escuchame una cosa, estás con zapatos de color negro, el traje no es con media de fútbol blanca. ¿Cómo te vas a poner unas medias blancas? Esa parte es media negra. Bueno, ese corista que estaba en una nube, que no relacionaba nada, a la próxima actuación me mostró las medias de nylon con los zapatos. ¿Qué quiere decir? Que a él lo que principal que le interesaba era estar en el coro. Y no importaba el precio ni lo que tuviera que hacer, que es lo que quería era esa pertenencia de grupo. Nada, termino un ensayo, al igual que mis coristas, y me puse algunas cosas acá para no repetir lo que estaba hablando Daniel y Roberto. Y yo cuando llego a casa, hoy me acompañó mi señora al ensayo, pero cuando llego a casa es como si hubiese jugado un partido de fútbol. ¿Por qué? Porque yo me canso, transpiro. Y bueno, ese es el ensayo. Para eso es que estoy trabajando y para eso el corista tiene que trabajar y cansarse. ¿Lo va a disfrutar? Y sí, lo va a disfrutar el ensayo porque va a sus amigos, porque le gustan las canciones. A veces no disfruta el ensayo, porque es un trabajo, ellos están trabajando. Pero ¿qué disfruta? La pertenencia al grupo. Créanme que todos se saludan al llegar, todos se saludan al ir, y después cuando los ves cantando en el escenario, eso es lo más lindo. Y lo que transmite, lo que decía Roberto recién, eso que transmiten que es mágico, la verdad que nos llena de orgullo. Nada, vuelvo a decir, acá creo que la palabra más que más tiene que quedar es el tema del monitoreo. Es el tema del monitoreo. Todos vamos a llegar a tener deficiencias y está bueno que lo que decía Roberto es que nuestros familiares nos acompañen. El problema es que hoy en día la gente cada vez vive más años. Antes los conciertos que yo tenía con los coros de adultos mayores, imposible que faltaran los hijos o los nietos. Hoy en día a veces van solos a los conciertos. Andan solos y yo digo, ¿cómo puede ser que estén solos por la calle? Pero bueno, nada. Lo dejo por aquí. Buenas noches, un gusto. Bueno, muy bien. Entonces, como nos decía Mario, qué complejo es procesar la música, cuántos elementos hay que tomar en cuenta para poder cantar, acompañar la música. Y hay algo que quiero enfatizar. Mario tiene en sus coros de adultos mayores algunas personas que no están del todo bien. Sin embargo, la música los activa, el sentido de pertenencia y sobre todo que memorizan melodías porque si no, no pueden cantar. O sea, todavía se conserva. Resumiendo, nuestro cerebro está preparado para procesar la información. En este caso es la información auditiva. Y dentro de la auditiva no son ruidos cualquiera, son melodías. Estimulan nuestras memorias y no es lo mismo para una persona una melodía que para otra. De alguna manera, la época donde procesamos en memoria con mucha emoción va a ser más fácilmente activada por una melodía determinada. Como decía Daniel, hay un cuestionario
ya profesionalizado desde Europa con 17 preguntas, que la inteligencia artificial nos dice, mira, con estas características hay 300 canciones que le pueden gustar a esta persona. Es una app y le dicen, te aseguro que algunas de estas le tiene que gustar. Digo yo, ¿no vale la pena darle felicidad aunque sea momentánea a estos pacientes? ¿No es más importante eso que un medicamento a largo plazo que a veces con la apatía, por ejemplo, no hay casi ningún medicamento que marche? La apatía que el familiar quiere combatir y no dejarlo quieto y que actúe y que haga algo, a veces no es tan importante hacerlo hacer actividades que después no quiere. Ponerle música, por ejemplo. Lo importante es darle felicidad en cada etapa mientras se pueda. Cuando la memoria se pierde, la música todavía conserva su efecto porque es lo último que se va perdiendo. Y como vimos en el área del lenguaje, de las nocias, de las praxias, de la memoria misma, lo último que se pierde es el sentido de la música, el reconocimiento de la música, de melodías, de la simbolización y nos activa memorias antiguas, que es lo que nos sigue dando felicidad al día de hoy. No pretendo que los pacientes aprendan, pero la experiencia de Mario en los coros es que hay gente que tiene cierto grado de deterioro, pero sigue estando en el coro. Quiere decir que puede seguir cantando y siempre sigue aprendiendo. Es un capítulo muy nuevo esto que estoy diciendo porque yo no leí ningún trabajo que esté hablando de aprendizaje musical en la enfermedad de Alzheimer, pero la experiencia, estas cosas que uno escucha y se vale la pena seguir investigando. El núcleo central de la presentación entonces es que el efecto de la música no tiene toxicidad, no tiene efectos colaterales, no cuesta nada, tiene efecto inmediato. No conozco ningún fármaco ni ninguna cosa que lo active y lo haga parar del sillón y se ponga a cantar. Y sobre todo, que el efecto es más duradero que la estimulación. Quiere decir que sigue más allá de la estimulación y que mejora los recuerdos a lo largo de los días mientras se pueda en un paciente que lamentablemente, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, va a seguir avanzando. Pero no hacer nada no es una opción. Darle felicidad me parece que es el mayor sentido. Y aunque después se olvide, yo también me olvidé de muchos momentos lindos que pudo haber pasado, pero valió la pena vivirlos. Quiere decir que no me cuestiono si hacerlo feliz es buena idea o no. Y se puede. De nuestra parte, entonces, ya terminamos acá. Queríamos compartir con ustedes esta experiencia, con Daniel y con Mario, las ideas que estamos manejando. Y qué bueno enseñar a los profesionales que aconsejar la aplicación de música puede mejorar el comportamiento, la emoción, la estadía de un paciente en tal o cual lugar. Es eso, entonces, y las bases neurocientíficas que mostramos, hay mucha cosa que no se sabe, dónde se almacena la música, el papel de la amígdala en todo esto, del sector prefrontal, cómo se activa en el campo de la conciencia recuerdos que estaban como dormidos. Bueno, eso tan misterioso que es una melodía, una secuencia de sonidos y silencios, para mí tiene un significado. Sonidos y silencios. Esa es la melodía. De nuestra parte, entonces, muchas gracias por haber compartido esto con nosotros, escucharnos, aguantarnos hasta ahora y esperamos que sea un material útil para poder compartir con más gente. Así que de parte de Mario, de Daniel y mía, muchas gracias por esta invitación. La pasamos muy bien y estamos dispuestos a recibir preguntas, y si es el caso, si hay tiempo. Muchas gracias. Realmente la exposición ha sido excelente y la Asociación de Alzheimer de República Dominicana les agradece al doctor Roberto Ventura, al doctor Daniel Codea y a don Mario por compartir todo su conocimiento y nos quedamos con mucha información para multiplicarla con los cuidadores y familiares de los pacientes con estos problemas de demencia, de Alzheimer. Así es que muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento, por lo menos una o dos preguntas, para no extender demasiado el tiempo, porque sabemos que hay diferencia de horario con Uruguay. Yo quería hacer un último comentario y charlábamos con Mario. Qué lindo sería poder unificar la gente formando un coro dentro de una asociación del Alzheimer, con familiares que estén normales y que participen pacientes,
Qué linda experiencia sería porque unifica un sentimiento, le da también un sentido a las reuniones. No conozco ninguna asociación de Alzheimer en el mundo que tenga un coro propio, pero es una actividad musical que puede ser una buena idea, con familiares, para hacerse amistad, para socializar y también con los pacientes. Sí, Es una mira. idea maravillosa, de verdad que sí. Vamos a analizarla, doctora Acosta. Bueno, son propuestas y compartimos experiencias y bueno, y después vemos la utilidad que puede tener. Estamos dispuestos a hacer preguntas, contestarlas. Vamos a ver, aquí hay algunas. Charla muy edificante, viva la música. Esta presentación fue grabada y a dónde se podrá volver a ver. Natacha me corrige, por favor, la podemos ver en Instagram, en nuestra página. Sale en los próximos días. En Eh, Instagram, no en YouTube. en YouTube. Mm. Ok, gracias, Leonor. Sí, está siendo grabada y estaremos en YouTube. Ok. Sí, Perdón, doctor Ventura. Buenas noches, yo soy Sandra Hart. Hay una pregunta bastante interesante que nos dice aquí, las personas a las que no le gusta la música, ¿es considerado un trastorno? Bueno, no, realmente el gusto por la música varía según cada persona y hay gente con capacidad musical y otros que realmente no. Hay gente que tiene una personalidad muy especial, un humor muy especial, donde yo sigo pensando que en un rinconcito hay alguna música que le pueda gustar. ¿Cierto? Sí, ellos siguen pensando que sí, pero no es que sea una patología que no le guste la música, no, no es patología por eso, salvo que le haya gustado o tenía una capacidad que ahora la perdió. Ya. Eso es otra cosa. Si tenía gusto por la música o reconocía melodías y ahora dice que no reconoce, ya es una condición que llama la atención. Por ejemplo, nosotros a los pacientes lesionados cerebrales, cuando yo era docente de la facultad, de alguna manera, ¿cuál era la melodía que más reconocían ellos? El himno nacional. Ujú. El himno de cada país es una melodía que ningún Todo lo dominicano puede dejar de conocer, claro. ningún uruguayo su himno. Y habían personas que no reconocían porque tenían amusia. Sí lo estudiábamos. De todas formas, estas capacidades realmente son poco estudiadas en la práctica médica regular, porque no hay prácticamente motivos de consulta porque no reconozca un sonido o porque no reconozca el fa o el do, tal melodía, salvo que sea músico profesional Ujú. y comer dependa de su trabajo, y su trabajo es en una sinfónica. Créanme que hay patologías cerebrales y dentro de ellas también formas de comienzo de un Alzheimer de inicio atípico que comienza por problemas en el reconocimiento de melodías o de ejecución de instrumentos. Son las amusias receptivas o amusias de producción, ¿no? Las expresivas. Lo Así es. importante es esto, concientizar a la gente sobre estas formas de estimulación, la utilidad que tienen y que, repito, puede ser hasta gratis, sin toxicidad. Así también los invito ahora cuando vayamos a nuestras casas a ponernos una música linda, agradable. Yo ya me pongo los Moody Blues y los Led Zeppelin. Ustedes vean. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Muchas por gracias. estar con nosotros. Lo hemos pasado muy bien. Y Gracias entonces. nosotras también. La Muchísimas gracias. doctora Costa, no sé, Doctora, tiene el micrófono apagado. No se escucha. No se escucha, doctora. A ver si se escucha. Tenés apagado el audio. Ahora sí, a ver. ¿se escucha? Sí, Ahora sí. Ahora, ahora sí. oh, perfecto, pero si tú te vas sin yo saludarte, sin yo darte las gracias por esta exquisitez que tú nos has traído el día de hoy y traernos a Mario y a Daniel, pero no viviría. Hace rato que estoy por levantar la mano, pero no encontraba cómo, pero por fin. Roberto, gracias de verdad, pero yo Bueno, pensaba que ibas a gracias. terminar con tu flauta transversa tocándonos algo. ¿Qué Casi la pasó? traigo. Casi la Pero, traigo. por supuesto. Pero nada, mira, Roberto, yo quería preguntarte, en la Sí. audiencia tenemos
jóvenes músicos graduados que tienen mucha experiencia en el deterioro cognitivo porque tienen familiares muy cercanos con la enfermedad. Y yo me pregunto si esos muchachos quisieran hacer una maestría, estudiar esto, ¿sería Uruguay un sitio donde puedan ir? Porque me encantaría tener en Dominicana personas entrenadas, músicos jóvenes entrenados, a hacer este tipo de cosas, qué sé yo, qué posibilidades hay. Mira, realmente en Uruguay creo que pasa lo mismo en todos los países latinoamericanos. Van gente que son músicos amateur a veces o músicos profesionales que viven ofreciendo música en residenciales de ancianos. A veces van grupos de música. En Uruguay es muy común que hacen la llamada musicoterapia, estimulación musical. No existe en Uruguay una maestría ni una preparación universitaria para estimular a los ancianos con demencia. Eso no existe. Realmente estas son las primeras ideas que nos nacen. Me parece que es una iniciativa que está demostrada que sirva y que desarrollemos en nuestros países estas iniciativas. Me parece que cuando hay músicos profesionales, ni que hablar, que si están interesados en ayudar a este tipo de familias y de pacientes, hay que aprovecharlos como recurso humano, como un trabajo o como apoyo a honorem, digo, en las acciones de Alzheimer. Creo que esto simplemente en Uruguay se reduce a que hay músicos que van a los residenciales y como vieron, esa persona con la señora que estaba bailando es lo que se hace en Uruguay. Sí, a ver, Mario, ¿querés comentar algo? No, estaba escuchando. En realidad, cuando haces el profesorado, que aquí son 4 años, hay mucha sociología, pedagogía y psicología. En la parte de psicología están los estadios de Piaget. Entonces, yo creo que habría que invertirlos. Yo creo que invirtiéndolos te da un poco de pedagogía, de ver cómo es la aceptación a las herramientas o a los conocimientos y cómo es el deterioro de esas cosas. Sí, sí. Sí, Yo creo, lo o sea, importante de esto es tomar conciencia de la utilidad que tiene para darle felicidad al paciente. sí. Y esto está como iniciándose, la concientización de algo que vemos todos los días hace años, pero nunca le dábamos importancia. Yo cuando me formé una parte, unos meses en el Jackson Memorial en Estados Unidos, en la Universidad de Miami, yo veía en un salón grande de básquetbol como más de 100 sillones de rueda con pacientes y les pasaban música. Y yo no entendía qué era eso. Ahora, ya de adulto y ya lejos de aquella experiencia en el Jackson, ahora me doy cuenta cómo se estudia la respuesta emocional y la respuesta comportamental según las melodías que se le pasaban. Yo creo que lo más importante de esto es concientizar a los profesionales de saber que parte del tratamiento no farmacológico y muy efectivo es recomendar música cuando hay comportamientos disruptivos, cuando hay pacientes que están muy apáticos. Y yo tengo muchos pacientes en domicilio que están escuchando música. Algunos los calma y a veces no, depende de lo que esto es muy variable, pero la música realmente es efectiva en la mayoría de los pacientes, sobre todo en el humor. Quiere decir que lo más importante después de esto es estimular a las personas que sepan de música, acercarse a las asociaciones, dar ideas, formar grupos para estimular pacientes, experimentar e investigar también, como lo han hecho en otros países. Nosotros investigación formal en Uruguay sobre estos temas, salvo lo que hicimos con Daniel, no hay. O sea, no hay pasantías para eso, es prepararse como músicos o interesados en esto y usarlo como herramienta no farmacológica, pero terapéutica. Porque realmente el efecto es inmediato, es muy obvio, muy objetivo, y ningún medicamento hace esto. Sobre todo en los casos de apatía, que son tan difíciles de sobrellevar para la familia, porque la familia lo que no puede ver es un paciente quieto, tranquilo, porque piensa que se va a oxidar o se va a agravar cuando no se mueve. Realmente la enfermedad no se va a modificar porque yo lo tenga en actividades, pero sí lo modificable es hacerlo feliz. Y de la apatía sale más fácil con música que con un medicamento. Y eso está Así es. probado. Y mira, Roberto, esa gráfica que nos dejas en Sí, pantalla es poderosa. O sea, la diferencia entre pretratamiento y sí, posttratamiento es extraordinaria. O sea, no se ve un placebo con una droga, con esa distanciación entre una cosa y otra. claro. Viste que en los congresos no es común que muestren estos temas. No Así son es, así temas es. que abordan.
Y mira, yo me voy a atrever ya por último. Yo sé que en la audiencia tenemos un joven llamado Ricardo Arturo da Costa. Es músico, que no hace mucho que se graduó. Conoce muy bien el deterioro cognitivo porque su papá sufre, está vivo todavía, de una demencia muy joven, a los 40 y tantos años. Ricardo, ¿tú quisieras apoyarnos, decirnos qué tú piensas como joven músico que en nuestro país pudiéramos hacer para ayudar a estos pacientes? Si es que no te pongo en apuros, Ricardo. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfectamente, Ricardo. Bueno, así mismo como te había mencionado, el tema de la educación en esa área aquí no está muy desarrollada. Por lo general, las personas que estudian eso tienden a ir fuera para estudiar eso, pero iniciando con esas personas que van y vuelven luego de realizar sus estudios en el área, aplicar esos conocimientos para mejorar esa infraestructura y el tema de implementar, tal vez tener un acercamiento con esos hogares, con esos centros donde se le da terapia a esos tipos de pacientes para hacer una implementación de ese tipo de musicoterapia, como se ha hecho, por ejemplo, con la estimulación temprana en los niños ya de maternal y eso. Pero tienes eso de tarea, Ricardo. Vamos a organizar junto a la Asociación de Alzheimer y estoy segura que Roberto nos puede ayudar desde Uruguay. Roberto y toda su familia son músicos por excelencia, músicos extraordinarios. Me recuerdo a su mamá tocando a los 90 y tantos años el acordeón Ah, de una manera sí, extraordinaria. sí, Roberto con la flauta transversa y su mamá con el acordeón. Aquello era algo espectacular. Entonces sí, yo sí. pienso, Ricardo, que si tú te propones preparar, qué sé yo, algo, te pudiéramos poner en comunicación con Roberto y con su team allá en Uruguay y en otros países y quizás pudiéramos desarrollar algo realmente que pueda ser muy productivo para nuestros pacientes con demencia y sus familiares. Ricardo, yo me pongo a tu disposición porque realmente termino siempre con música y con canciones en las sesiones. Y parece mentira cómo personas que hacían mucho tiempo no tocaban la tambora, comienzan a tocar la tambora. Así que me pongo a tu disposición, Ricardo, para que hagamos, qué sé yo, un programita interesante y que esto sea un programa piloto. Es sumamente interesante cuando tú escuchas cantar a coro, por ejemplo, por amor o el himno nacional. Estoy a tu disposición, Arturo, ¿eh? Gracias, gracias. Importante cómo van surgiendo ideas. Y esta idea de formalizar un encuentro de coro o de música entre los familiares también ayuda a unirse. Y cuando ven el efecto en los pacientes, los familiares se ponen muy felices. Lo importante es que todo sea estimulado. Los familiares cuando ven a su paciente feliz, como la hija se emocionó cuando vio a la madre bailando y cantando. Es precioso eso y no tiene costo ninguno. O sea, lo importante, costo para el residencial porque lo contratarán a músico, pero quiere decir que hay mucho para hacer y es un rinconcito de posibilidad para darles mucha felicidad a los pacientes. Y el efecto es duradero. Y si es todos los días, mejora las memorias viejas y hace revivir emociones positivas. Y a la familia le sirve, está contenta con ver eso. Quiere decir que hay muchos recursos que fueron un poco dejados de lado y le estamos dando importancia ahora. Y es como una semilla que hay que sembrar. Y se me ocurre, Daisy, que sería buena idea presentar alguna cosa en Ibiza, o sea, del Congreso ahora en noviembre, sobre este tema. Alguna iniciativa multicéntrica o algo. Estaría bueno, porque es bueno comunicar estas experiencias. Porque yo estoy seguro que todos ustedes vieron estas cosas en los residenciales o frente a la música. Y uno no le da importancia y sin embargo estas gráficas hablan por sí solas, ¿verdad? Pero como todo en nuestros países es tan difícil investigar y tener tiempo, pero hay que hacerlo. Vale la pena porque la felicidad no se cuestiona. Así es, así es. Es así.
Daisy, un gusto de verte, te quiero mucho, los queremos mucho y bueno, qué bien que pudimos estar los tres juntos. Si tienen más preguntas para hacer, si no, seguimos trabajando juntos y en contacto para tomar iniciativas. Yo estoy a disposición, Mario también, Daniel también. Sí, a ver, Mario quiere hablar. Muchísimas gracias y nos seguimos comunicando, Roberto. Un abrazo. Muchísimas gracias a todos, que tengan buenas noches. Una sola cosita nada más. Ah, Para agregar. Yo tuve a mi papá 30 meses en un residencial y cuando hablamos de música o de hacer actividades artísticas, yo digo, si yo en mi casa miro la televisión en un televisor de 55 pulgadas, no puedo pretender que mi papá estuviera en un residencial mirando la televisión en un televisor de 20 pulgadas. Debería tener uno mayor que 55. Y cuando él estuvo internado, yo le llevé a cantar coros, le hice festivales de coro en una clínica que estaba, y le llevé coros, con el mismo coro que actúa en un teatro ante 2.000 personas, es el mismo coro, con las mismas canciones, las mismas vestimentas, los mismos instrumentos musicales que salen mucho dinero, los tenía. Entonces, lo que quiero decir es que si trabajo con el adulto mayor, aunque estén con dificultades, con deficiencias fisiológicas, y tengo que proyectarle música, el mejor piano, la mejor guitarra, el mejor equipo de audio. La misma calidad que yo voy a escuchar, que ellos perciban la misma calidad. Es eso nada más. excelente. Bueno, gracias por la invitación, fue un placer, muy lindo estar con ustedes, la pasamos bárbaro. Muchas Muchísimas gracias. Un gracias. abrazo para todos. Daisy, en forma Gracias. especial. Un abrazo grande. Gracias, gracias. Chao. Nos vemos. Mm.